Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Un saludo muy especial a nuestra iglesia Casa sobre la Roca y quiero invitarle para que allí desde su casa disponga su corazón para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. La creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios.
Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Muy buenas noches a toda la iglesia de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Doy un saludo a todas y cada una de las personas que nos están mirando por este medio y darle gracias a Dios nuevamente por poder hacerlo. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy especial que he querido tocar desde hace mucho tiempo y es una predicación que la tengo en el tintero. Quiero también comentarles de que vamos a trabajar en varias sesiones los miércoles para finiquitar un tema muy importante. Quiero ir a un texto bíblico que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 9 al 10, que dice la palabra: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Vamos a orar por esta palabra. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias en esta noche por tu mensaje, por tu palabra, por tu verdad. Oro verdaderamente para que toques nuestro corazón, toques nuestra vida, que seamos edificados poderosamente y aprendamos de Jesús, el unigénito Hijo de Dios, al que tú has enviado para traernos vida eterna a través de él. Señor, delante de tu presencia oro para que verdaderamente Jesucristo sea el ejemplo a seguir en nuestras vidas. Oro para que sea el modelo de vida de todo hombre y de toda mujer. Y te clamo delante de tu presencia para que en el mundo puedan entender y comprender que Jesucristo es el Hijo de Dios, que siendo Dios se hizo hombre por ti y por mí para traernos salvación y perdón de los pecados. En tu nombre, Cristo Jesús, te pido que me llenes con tu Santo Espíritu para proclamar tu santa palabra. En el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo he orado. Amén y amén. El título de la predicación es un título que lo dice todo, directamente. Jesucristo, Dios hecho hombre, dogma de la fe cristiana. Un primer punto fundamental del dogma cristiano es ese, que Jesucristo siendo Dios se hace hombre por ti y por mí. Y digo que es un tema muy vital porque tenemos que aprender de Jesús. Si Jesús fue hecho hombre, el modelo de tu vida debe ser Jesús. Y vamos a mirar y vamos a tratar de hacer el análisis respectivo mediante el cual también las Sagradas Escrituras nos revelan esa manifestación de Dios hecho hombre, que es algo maravilloso. A Karl Barth le preguntaron en algún momento cuál era el misterio más grande de la teología.
Y Karl Barth pronuncia que el absolutamente otro se hiciera hombre por ti y por mí. Que Dios, siendo Dios, dejara la majestuosidad en donde Él se encuentra para hacerse hombre como tú y como yo. Esto es uno de los misterios más grandes de toda la teología cristiana. Y es un tema vital porque nosotros tenemos que fijar como un punto extraordinario de referencia de todos los seres humanos, Jesús. ¿Quién es el modelo de tu vida? ¿Quién es la persona que tú colocas como directriz en tu existencia? Todos, después de que conocemos a Jesús, podemos entender y comprender que Él es Dios, porque en Él está la divinidad, pero que se hace hombre por ti y por mí. La importancia dada a la deidad de Jesús también debe ser puesta sobre su humanidad. La negación total o parcial de este aspecto de la persona de Cristo ha causado muchos puntos de vista heréticos en la historia de la Iglesia, al igual que la negación total o parcial de su deidad. Sin su humanidad, Dios no podría habernos salvado y no podría ser nuestro sumo sacerdote. Más adelante expondré sobre este asunto con más detalle. Pero por ahora basta con decir que Dios tuvo que hacerse un ser humano genuino, completo, genuino, para poder redimir a los que son de la humanidad genuina, completa y auténtica. Y aquí viene una parte bien interesante para analizar, porque el apóstol Pablo, Dios va a manifestarse a través del apóstol Pablo, y va a hacer un contraste, el apóstol Pablo, entre el primer Adán y el postrer Adán. Y aquí hay una parte bien interesantísima que Dios a través del apóstol Pablo nos va a revelar, porque es revelación de Dios, lo que es el primer Adán y lo que es el postrer Adán. Y esto lo explica en un versículo bíblico que es bien importante para que nosotros lo analicemos, lo reflexionemos, lo meditemos para dar la parte introductoria al tema tan tremendo y tan trascendental que es la humanidad de Jesús. Jesús hecho hombre, siendo Dios se hace hombre como tú y yo. Esto es algo pero bien vital dentro de la doctrina cristiana. Miremos lo que dice el texto bíblico en Romanos capítulo 5 versículos del 12 al 21. El título que precede estos versículos bíblicos se titula De Adán la muerte, de Cristo la vida. Oiga, ese paralelo diametralmente opuesto, como si fuera un antónimo, dice de Adán la muerte, porque heredamos la muerte a través de Adán, de Cristo la vida, porque heredamos la vida eterna por medio de Jesús. Dice las Sagradas Escrituras, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de un solo hombre. Jesucristo abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Pero la dádiva, el regalo que lleva a la justificación, tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues,
Si por la transgresión reinaran en vida por medio de un solo hombre, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¡Qué pasaje brillante el que nos acaba de exponer Dios a través del apóstol Pablo! Una comparación entre el primer Adán y el postrer Adán, y un derramamiento de la misericordia por medio de la gracia, que es un regalo inmerecido para todos los hombres, que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, quien va a morir por ti y por mí para ser justificados y pagar el precio que la ley ha establecido, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Y todos los hombres hemos pecado, no hay un hombre justo sobre la tierra, ni siquiera uno. Y la humanidad se encuentra como se encuentra a causa del pecado. Y la consecuencia del pecado original, desarrollada por un hombre que fue Adán, afectó a todo el resto de la humanidad, incluyendo todos tus antepasados, incluyendo a tus bisabuelos, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres. Y aún nosotros hemos fallado porque no hay un hombre justo sobre la tierra, ni siquiera uno. Y la debacle más grande, la pandemia más grande que ha dado el mundo es el pecado. Y el pecado nos trajo la muerte, y el pecado fue trasladado a toda la humanidad, producto de la desobediencia de un hombre que fue Adán. Por eso, donde Pablo hace este contraste entre Adán con Jesús, Pablo llamó a Jesucristo como el postrer Adán. Hay otro texto bíblico que es muy importante en el análisis que estamos empezando a desarrollar, porque estamos hasta ahora haciendo un análisis introductorio al tema sobre este aspecto tan vital y tan importante de Dios hecho hombre. Y este es un aspecto vital, es tan grandísimo porque precisamente Dios envió a su Hijo Jesucristo para traernos la salvación eterna, para destruir las obras de Satanás, entre muchas de las obras que Dios ha hecho por medio de su Hijo. Y hay un texto bíblico bien importante que vale la pena que también lo tengamos dentro del tintero, haciendo el análisis, que está en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos del 45 al 49, y reza así, dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados.
En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y viene este pasaje a también dilucidar un asunto bien importante dentro del dogma cristiano, porque estaríamos acá tocando el otro dogma del cristianismo. El otro dogma del cristianismo es la resurrección de Cristo. Recordemos que tenemos tres dogmas de fe. Tres dogmas de fe dentro de la enseñanza cristiana, dentro de la vida cristiana. Primero, Dios hecho hombre. Un cristiano tiene que creer en su corazón y en su vida que Dios se hizo hombre y se hizo hombre por medio de Jesucristo. Fíjense la composición que tiene la palabra Jesús, el Cristo. Jesucristo, cuando se entrelaza los dos términos, Jesús, el Cristo. En griego el Cristo hace referencia a la divinidad. La divinidad. Cristo hace referencia a la divinidad y Jesús a la hombría. Dios hecho hombre. Por eso está conjugado los dos términos, Jesús, hombre, Cristo, la divinidad, la unidad. Jesucristo, 100% humano, 100% divino. Y observen ustedes el otro dogma de fe que nosotros también manejamos, el segundo, que Jesucristo vino a la tierra, Dios se hace hombre por ti y por mí, y va a pagar el precio del pecado que es la muerte, va a morir por ti y por mí, va a ser crucificado en la cruz del Calvario, y en su cuerpo va a recaer todo el pecado de la humanidad. Y el tercer dogma de fe, la resurrección de Jesucristo. Porque por medio de un hombre vino la muerte, por medio del postrer Adán que Jesús, viene la resurrección de los muertos y Jesucristo resucitó entre los muertos. Mahoma está muerto. Mahoma está muerto. Buda está muerto. Los grandes líderes de las religiones del mundo están muertos. El único que vive es Jesucristo y está sentado a la derecha del Padre intercediendo por ti y por mí, cumpliendo el propósito divino y todo lo que está establecido. El Espíritu Santo vino a glorificar al Hijo y a enseñarnos lo que es Jesús. Y tenemos que aprender a tener como el modelo, como el guía de hombre a Jesús. Jesús hecho hombre. 100% humano, 100% divino, Dios hecho hombre. El absolutamente otro se hizo hombre por ti y por mí. La analogía entre los dos, entre Adán, que trajo la muerte, y el postrer Adán, que nos da la gracia, nos da la vida eterna, ese contraste, esa analogía entre los dos, solo se da en referencia a su impecabilidad y a su existencia como causada por Dios. Y aquí llegamos a un punto tremendo. Porque Adán pecó, aunque él creció sin pecado, y él tuvo la opción de no pecar, sino de obedecer. Desafortunadamente, la decisión de Adán va a repercutir a toda la humanidad y el pecado original va a generar la muerte completamente en el ser humano. No solamente la muerte física, sino la muerte espiritual, que es la debacle en la cual el mundo se encuentra a la deriva, se encuentra verdaderamente apartado de Dios. Y fíjense ustedes esta analogía tan interesante. A través de Adán heredamos la muerte y lógicamente se heredó el pecado y el pecado nos conllevó a la muerte física, la muerte también espiritual. Pero a través de Jesucristo, Jesucristo venció al postrer enemigo. Recuerden los tres enemigos que tenemos. Uno es Satanás, otro es la naturaleza pecaminosa, el tercer enemigo es el mundo y el cuarto enemigo es la muerte. Jesucristo venció la muerte, Él resucitó entre los muertos y Él es las primicias de la resurrección. Tres dogmas de fe tan impresionantes dentro de la vida cristiana. Posteriormente analizaremos
en esos dogmas de fe, aunque hoy quiero centrarme en algo vital que es la humanidad de Jesús, la humanidad de Jesucristo, la humanidad de Dios, Dios hecho hombre. ¿Por qué? A mí me llama muchísimo la atención porque el ejemplo más grande que nosotros podemos tener, vuelvo a repetirlo, es Jesús. Y este es el modelo a seguir. Muchos de nosotros seguimos modelos. Aún mucha gente sigue los modelos que nos pinta Hollywood o que nos muestra Hollywood en la pantalla. ¿Cuántos ídolos se han levantado y cuántos modelos de hombre hemos tratado nosotros de imitar, de seguir? Recuerdo que en mi época un ídolo que se montó y que montó Hollywood fue John Travolta. En unas generaciones posteriores surgió Michael Jackson. Han seguido paulatinamente todas las generaciones van levantando ídolos, aún siendo niños. Yo recuerdo niño, miramos a Tarzán, a Superman, a Batman, y veíamos a Linterna Verde, a Aquaman. Ahorita se han sacado películas de Thor y bueno, han sacado una cantidad de ídolos que levantan con los niños. Cuando el modelo supremo es Jesús. ¿Tú a quién sigues? ¿Cuál es el modelo de tu vida a seguir? Y esto es interesante que analicemos y reflexionemos porque nosotros también empapamos a nuestros hijos a través de la televisión, a través del cine, a través de todo lo que es el despliegue de los mismos medios de comunicación, en donde nuestros hijos van levantando ídolos, tanto en el campo de los hombres, en el campo de las mujeres, y ahorita no se nos haga raro que estaremos también trabajando y estará trabajándose mucho en todo la ideología de género, y se levantarán también homosexuales, y se levantará una cantidad de ídolos a seguir que van en contra completamente de las Sagradas Escrituras. ¿Tú a quién sigues? ¿Quién es tu modelo a seguir? Y bueno, interesante porque de ahí la importancia de hacer el análisis de Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre, Jesucristo, Jesús, la humanidad de Dios. Incluso este último aspecto no tiene un paralelo exacto, porque Adán fue creado del polvo de la tierra, mientras que Jesús fue engendrado por Dios y concebido en el vientre de una mujer. Recuerden que aquí sí hay una gran diferencia. Y acá hay una diferencia, algunos hablan de un ADN espiritual frente a un ADN humano, aunque Jesucristo tiene ADN humano. Él tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Qué cosa tan maravillosa. El hombre nacemos es con una naturaleza netamente humana. Y la naturaleza divina la podemos adquirir cuando una persona nace de nuevo y reconoce a Jesucristo como el único Señor y Salvador de su vida. Pero Jesucristo tiene las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Recuerden ustedes ese pasaje de Lucas capítulo 2, cuando dice que el Espíritu Santo se allegó a María. ¿Qué significa? Que María concibió sin pecar. Se habla de que no tuvo relaciones sexuales con ningún hombre y por una obra magistral, un milagro de Dios, el Espíritu Santo llegó a María de una manera sobrenatural y ella va a concebir a un hombre. Es Jesús, el Hijo de Dios, el Emanuel que hablan los judíos. Entonces Jesucristo tiene una naturaleza humana, producto de su herencia biológica de María, pero tiene una naturaleza divina, producto de la intervención divina de su Padre, y está Dios allí, el Espíritu Santo, obrando de una manera magistral y milagrosa en María. Y entonces vamos a entender los dos aspectos vitales de Jesús, la naturaleza divina dada por Dios y la naturaleza humana. El ser humano, nosotros como seres humanos adquirimos y tenemos la naturaleza humana. Somos del polvo de la tierra, heredamos de Adán y Eva, aún también todo el pecado original, y además del pecado original pues adquirimos todo lo que es la naturaleza humana, pero nacimos espiritualmente muertos, separados de Dios, y no tenemos esa naturaleza divina. El ser humano puede acceder a la naturaleza divina por medio y únicamente
y únicamente, lo repito, por medio de Jesucristo. Jesús mismo lo afirma y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ojo con lo que dice, nadie viene al Padre sino por mí. El único medio poderoso es Jesucristo. Jesucristo es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Qué bendición el tener a Dios como Dios y verdaderamente experimentar ese ejemplo divino y grandioso de lo que es Jesús. Entonces Dios tuvo que venir como un hombre sin pecado, viviendo en obediencia perfecta como el Dios hombre, llegando incluso por su obediencia hasta la muerte de cruz. Volvemos a hacer el paralelo entre Adán y Jesús. Adán desobedeció, Jesús obedeció. La gran pregunta, en la balanza, ¿hacia dónde nos inclinamos? Yo creo que la balanza está inclinada ¿hacia quién? Hacia Adán. La herencia de Adán nos ha traído la desobediencia y el hombre por naturaleza está desbalanceado porque desobedece. Pero Dios en su infinita gracia nos da el ejemplo por medio de Jesús, quien se hizo obediente hasta la muerte, obediencia en la cruz, y nos enseña el camino. Por eso dice la palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, síganme a mí. Porque Jesucristo nos enseña obediencia. A través de Adán recibimos el aprendizaje y el ejemplo de la desobediencia. Y pregúntate, ¿cómo está tu balanza? ¿Hacia la obediencia o hacia la desobediencia? Y el ser humano, todos nosotros, todos, incluyéndome a mí, yo no puedo tampoco excluirme de esa herencia de Adán. Pero ahora en Cristo, Dios y Jesús, Dios a través del mismo Jesucristo nos está enseñando a obedecer. La obediencia. Y este es un punto fundamental en la vida del hombre. Aprender a obedecer a nuestro Padre Celestial. Filipenses 2:8 dice, y al manifestarse como hombre, habla de Jesús, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esta razón, está ahora en condiciones de otorgar su justicia a todos aquellos que están sometidos por el dominio del pecado, revirtiendo así la maldición provocada por Adán, trayendo la vida física y espiritual en lugar de la muerte física y la muerte espiritual, porque el hombre murió físicamente y ha muerto espiritualmente, y la muerte espiritual es la separación que el hombre tiene de Dios. Por eso el único que nos puede llevar nuevamente a la presencia del Padre es Jesucristo. No hay más camino, solamente Jesús. Hay unos versículos bíblicos interesantísimos para profundizar, porque lógicamente en estas predicaciones no alcanza uno a hacer todo un análisis, una meditación tan profunda de las Sagradas Escrituras, pero sí le podemos mencionar para que cada uno de ustedes también profundice en ese conocimiento de la palabra del Señor. Recuerden que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Recuerden que no hay algo más maravilloso y enriquecedor en la vida del hombre que alimentarse de la palabra viva de Dios. Y está en las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 6, versículo 6, versículo 9, versículo 11, versículo 14, versículos del 16 al 18 y versículos del 20 al 23 va a decirnos las Sagradas Escrituras lo siguiente. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Y perdónenme hacer un paréntesis, porque la humanidad está esclava del pecado. Estamos esclavos del pecado, esclavos de todos los vicios, de todos los placeres. ¿Cuánta esclavitud hay del alcohol,
¿Cuánta esclavitud hay del cigarrillo, del tabaco, de la droga, del juego, del sexo? ¿Cuántas dificultad tenemos del ser humano viviendo verdaderamente una vida inconsecuente, una vida irrefrenada hacia el pecado? El medio ambiente, cómo lo estamos destruyendo, cómo el hombre se destruye a sí mismo, cómo el hombre asesina, cómo el hombre vive con esa falta de amor, de entrega hacia los demás. La humanidad es una humanidad caída. La humanidad tenemos como si el espíritu cainita estuviera completamente revitalizado en estos tiempos. La humanidad está esclava del pecado. ¿Tienes tú alguna esclavitud del pecado? ¿Esclavo de la pornografía? ¿Esclavo del cigarrillo? ¿Esclavo del alcohol? ¿Esclavo del juego? ¿Esclavo de los placeres? ¿Esclavo del amor al dinero? Porque hay gente que ama el dinero más que sobre todas las cosas. Vive es para hacer dinero y acumular. Y algún día toda esa acumulación se perderá, porque cuando morimos, como decía el pastor Darío, no he visto el primer entierro con trasteo. Si bien es cierto, desnudo hemos venido a este mundo y desnudos nos vamos. En polvo eres y en polvo te convertirás. Eres tú esclavo del pecado. Y la humanidad está verdaderamente en una esclavitud profunda de la maldad y del pecado por no escuchar a Dios. Y entonces sigue así la palabra. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. ¿El pecado nos lleva a qué? A la muerte. La obediencia nos lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan, ojo con esto, cosechan, ¿qué cosechamos? La santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Qué pasaje tan maravilloso! Esto es algo hermoso. Esto es una descripción poderosa, una revelación grandiosa que Dios hace a través del apóstol Pablo en Romanos. Romanos 8:2 dice, pues por medio de quién, de él, ¿de quién? De Cristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Jesús, el nuevo Adán, fue enviado. Ojo con esto, miren uno de los objetivos, fue enviado para revertir los efectos del pecado cometidos por el primer Adán. Esto solo podía hacerse en la misma humanidad en la que Adán vino. Y aquí voy a entrar a hacer un análisis rápido, bien interesante. Para ser humano hay que tener cuerpo, alma y espíritu. Y ustedes me dirán, ¿de dónde sacó eso, pastor? La misma palabra nos revela que el hombre, que el ser completo, la unidad es tripartita. El hombre como ser humano tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice que Dios mismo,
el Dios de paz los santifique por completo y conserve todo su ser. Mire lo que dice la palabra, y conserve todo su ser. Espíritu, alma y cuerpo. ¡Qué revelación aquí extraordinaria que Dios hace del hombre! Los médicos muchas veces trabajan únicamente el cuerpo y son científicos en el cuerpo. Los biólogos hacen un análisis del cuerpo humano. Los psiquiatras trabajan la mente, una parte del alma, porque el alma tiene 3 componentes. Las emociones. Las emociones muestran cómo está nuestro corazón por dentro. Las emociones revelan lo que tenemos nosotros y lo que estamos viviendo por dentro. La mente y la voluntad son 3 elementos fundamentales del alma. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que en la parte científica, cuando se hablan de equipos interdisciplinarios, muchas veces cuando una persona está enferma dicen necesitamos un equipo interdisciplinario con sociólogos, psicólogos y médicos. Y trabajan el cuerpo y trabajan la mente del ser humano y el espíritu. ¿Quién trabaja el espíritu si tú también eres un ser espiritual? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros somos unas analfabetas del área espiritual. Y el ser humano está conformado por esos 3 elementos tan fundamentales: tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Y ahí lo dice 1 Tesalonicenses 5:23. Esto es una revelación de Dios, donde nos habla de nuestra integridad, de lo que es el ser humano, cuerpo, alma y espíritu. El alma, recordemos, que está conformado por tus sentimientos y emociones, tu mente y tu voluntad. Y el espíritu es el hálito de vida, es el neuma dado por Dios al hombre. Entonces, estamos llegando a un punto fundamental que para ser humano se requiere tener cuerpo, se requiere tener alma y se requiere tener espíritu. El hombre está hecho de una parte material, cuerpo, y una existencia inmaterial, alma y espíritu. Si Jesús es verdaderamente humano, esperaríamos encontrar testimonios bíblicos acerca de su posesión de estos componentes en la existencia humana, y el examen lo comprueba. Aquí venimos ahora sí a hacer un análisis sobre la composición humana, sobre el cuerpo, sobre el alma y sobre el espíritu. Jesús, el Hijo de Dios, dio testimonio de que Él tiene un alma cuando dijo estas palabras que quedaron escritas en las Sagradas Escrituras en Mateo 26:38, cuando dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Miren la expresión humana de Jesús. Mire esa expresión de ese sentimiento y de esa parte emocional que hace parte del alma. Cuando Jesús expresa esto: mi alma está muy triste. ¿Has tenido tu tristeza? Quiero decirte que Jesús también estuvo triste. Él experimentó esa sensación que todos los hombres hemos tenido en algún momento de nuestras vidas: tristeza. También como la alegría. Pero en estos momentos Jesucristo está expresando algo. Jesús también, el Hijo de Dios, experimentó tristeza. Y lo dice ahí, y lo registra en la Sagrada Escritura: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26:38. Miren otra expresión tremenda que está registrada en las Sagradas Escrituras en Juan 12:27. Y miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27. Dice así: ahora todo mi ser está angustiado. Miren, observen ustedes lo que está pronunciando Jesús. Miren lo que dice: ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. ¡Qué palabra! ¡Qué revelación! ¡Qué belleza de obediencia de Dios! De Jesús, hecho hombre, por lo que padeció aprendió obediencia, dicen las Sagradas Escrituras. Mi alimento es hacer tu voluntad. Vino a cumplir un propósito divino. Vino a derramar la gracia, el regalo de Dios para tener el perdón de los pecados por medio de Jesús.
Pero miren ustedes cómo Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, experimenta en su vida angustia. Pregunta, ¿tú alguna vez has estado angustiado? Muchísimas veces. Yo he estado en muchas veces, hay momentos difíciles, aunque uno llega y dice, hombre, no se angustien, confíen en Dios y confíen en mí, dice Jesús. Sin embargo, miren ustedes los momentos que Jesús tiene que atravesar, sobre todo cuando tiene que, en Getsemaní, cuando Él derramó gotas de sudor como si fueran gotas de sangre, y dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué belleza. Ese punto en Getsemaní es trascendental en la vida cristiana. Cuando uno aprende, y lo aprendemos a través de Jesús, a doblegar mi yo, a doblegar mi ego, a doblegar mi orgullo, para no hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Aprender la obediencia. En cuanto a su espíritu, vamos a mirar ahora el espíritu. Jesús le dijo a su Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Fíjense que Jesucristo también tenía un espíritu y lo repite y lo maneja en ese momento. En tus manos encomiendo mi espíritu, le dice al Padre. En Lucas 2:40 dice, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Marcos 8:12 dice, él lanzó un profundo suspiro y dijo, ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se le dará ninguna señal. Jesús no solo tiene un alma y un espíritu humano, sino también tiene una voluntad humana. Miren ustedes el análisis que estamos haciendo de la humanidad de Jesús. Pues Jesús sintió tristeza, Jesús se angustió, tenía alma, tenía espíritu. Pero también Jesucristo, como hombre, tenía una voluntad humana. Jesús dijo en Juan capítulo 5:30, y observen estas palabras tan tremendas, penetrantes hasta lo más profundo de nuestros tuétanos, los tuétanos de los huesos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta los tuétanos de los huesos y discierne el pensamiento y el corazón del hombre. Miren las palabras de Jesús, yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. En el huerto de Getsemaní, que ya lo había mencionado, antes de su crucifixión Jesús oró, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Del relato de Mateo encontramos que Jesús realmente hizo esta oración 3 veces. Mateo 26 del 38 al 44 lo registra. Es tal, miren la humanidad de Jesús, miren la humanidad de Jesús. Y observen ustedes cómo está registrada en las Sagradas Escrituras. La parte humana de Jesús dice en Mateo 26, versículo 38 al 44. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Les dijo a Pedro, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. ¿Y oren para qué? Para que no caigamos en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Otras verdades bíblicas. Oren para que no entren en tentación. El espíritu está ¿qué? Siempre dispuesto, pero la carne es débil. Por segunda vez se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos del sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Este tipo de declaraciones de Jesús solo nos puede llevar a la conclusión de que Jesús tiene una verdadera voluntad humana que está separada, aunque completamente sometida a la voluntad del Padre. Y miren ustedes cómo la voluntad de Jesús predomina. Un ejemplo de Jesús tan poderoso que nos da el ejemplo a nosotros
y predominó la oración sobre el sueño, aún la preocupación. Él descansó en el Señor. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y aquí Jesús nos va a dar un ejemplo de cómo se va esa comparación tan profunda entre la carne y el espíritu. Y cómo va a prevalecer, y el ejemplo que nos da Jesús es cómo prevalece en su vida, aún con la voluntad humana, toma la decisión de orar para no entrar en tentación. Toma la decisión y toma una palabra que es tremenda. Dice cuando Él manifiesta que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Qué enseñanza tan tremenda aquí de Jesús. Nosotros nos inclinamos por la desobediencia, nos inclinamos por la carne, y entonces a nosotros muchas veces nos cuesta a veces orar. Levantarnos a hacer un devocional, profundizar su palabra, muchas veces nos dormimos, nos cansamos, la carne es débil, pero el espíritu está siempre dispuesto. ¿Está qué? Siempre, siempre, siempre dispuesto. ¿Qué ejemplo de Jesús? ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús? Cuando prevalece esa naturaleza divina sobre la naturaleza humana, y Él tiene voluntad y toma la decisión, el dominio propio. Y ahí necesitamos de la presencia del Espíritu Santo llenando nuestras vidas para que prevalezca el Espíritu sobre la carne. Y haya una victoria, porque la victoria la obtuvimos con Cristo Jesús sobre la carne. Nuestra naturaleza pecaminosa ha sido clavada, ha sido crucificada, conforme lo registran las Sagradas Escrituras en Efesios. Y entonces es bien interesante analizar estos puntos. Y quiero, pues lógicamente, dejar este preámbulo para en el próximo miércoles abordar Jesús tuvo una naturaleza humana completa. Y quiero que toquemos ese tema en el próximo miércoles, ya que el tiempo no me da el tiempo suficiente para continuar en esta análisis, en esta meditación tan profunda de Jesús hecho hombre, el modelo de tu vida. Quiero que oremos, y oremos en este instante. Padre de mi Señor Jesucristo, Señor Jesucristo y Espíritu Santo, en esta hora y en este momento quiero darte gracias por la inmensa bendición de tenerte a ti, Papito Dios. Quiero darte las gracias por este instante de vida, Señor Dios Todopoderoso. Gracias porque tú nos estás mostrando el camino, porque tú derramaste la gracia que dio Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre voluntariamente por mí, para revertir el pecado que nos trajo el primer Adán, para que por medio del postrer Adán sobreabunde la gracia, y por medio de la gracia sobreabunde la vida eterna, para que por medio de la gracia venzamos completamente la muerte y resucitemos así como con Cristo, las primicias de la resurrección, nosotros también como cristianos resucitaremos. Papito Dios, perdónanos y límpianos verdaderamente de todo pecado y de toda mancha. Y Señor, nuestras vidas muchas veces han sido manejadas más por la naturaleza caída, afectadas por el pecado y afectadas por la desobediencia. Y yo oro para que con estos ejemplos, y no solamente ejemplos, el ejemplo de vida maravilloso y máximo, que es Jesús, aprendamos a someter tu cuerpo y tu alma al Espíritu. Porque el Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Oro para que tu vida y la mía puedan experimentar ese nuevo nacimiento maravilloso y ese milagro de la vida que solamente Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene al Padre. El que conoce al Hijo conoce al Padre. Señor, delante de ti quiero entregarte esta noche, entregarte esta hora. Agradecido, Señor, por todo tu amor y por toda tu misericordia. Y oro para que en esta disertación y en este análisis podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y conociendo la humanidad de Jesús, como Jesús tenía cuerpo, alma y espíritu. En tu nombre, Señor Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado.
Amén y amén. Quiero darle las gracias si tú por primera vez estás escuchando esta predicación. Y si tu búsqueda de Dios, o más exactamente, no es que el hombre busque a Dios, sino Dios va buscando al hombre. De muchas maneras Dios ha querido tocar tu corazón. Tal vez en el día de hoy yo diga, Señor, yo quiero encontrar ese camino. Yo quiero encontrar esa verdad. Yo quiero encontrar esa vida. Yo quiero revertir el pecado que ha morado en mí, producto del primer Adán, y verdaderamente llenarme de la gracia, de la vida y de la justicia, de la santidad que nos lleva a la vida eterna por medio del postrer Adán, que es Jesús. Yo te invito para que hagamos una oración. Y yo te pido que le entregues tu vida a Jesús. Dígale, Señor, necesito la naturaleza divina morando en mí. Quiero que repitas esta oración y la hagas con fe, creyendo. Repite conmigo. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta noche te abro las puertas de mi corazón y quiero confesar con mi boca, creyendo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste en la cruz con todos mis pecados y con todos los pecados de la humanidad para obtener la vida eterna en Cristo Jesús. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, por todas mis rebeliones, por todos mis malos pensamientos, por todos mis malos actos, por toda mi incredulidad y por todos mis pecados, y te pido, Padre, que me perdones. Que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta noche te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. A todos ustedes un abrazo bien grande. Los espero el próximo miércoles para continuar en esta disertación y en este análisis, y vamos a analizar Jesús tuvo una naturaleza humana completa. Que Dios los bendiga. Bendiciones para todos.